Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta Plaza del Abogado. Les recordamos que este es un espacio académico, profesional y de labor social. Muy buenas tardes, Marilyn, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a nuestro invitado, el licenciado Mario Pasarelli. A petición de varios de ustedes que querían que abordáramos temas de derecho laboral, pues hoy tenemos a un experto. El licenciado Pasarelli es abogado litigante y asesor en materia laboral y administrativa. Él es catedrático de Derecho Laboral y Procesal Laboral a nivel universitario, ¿verdad? Entonces es un gusto tenerlo acá con nosotros. Vamos a dar tiempo a que se conecten más de nuestros seguidores, pero te dejo en el uso de la palabra porque ya teníamos algunas preguntas que habían realizado con anterioridad. Sí, yo creo que uno de los objetivos que vamos a tratar de abordar el día de hoy es que muchas veces en algunos casos se da que pareciera que siempre el patrono es el malo de la película. Exacto. Pero acá vamos a abordar tanto como muchas veces algunos trabajadores abusan del derecho laboral o también algunos patronos obviamente también tratan de ocultar, si lo quisiéramos decir así, algunas remuneraciones que recibe el trabajador. Pero para empezar, licenciado, ¿por qué no hablamos un poquito de qué es el despido injustificado dentro del derecho laboral? Vaya, muy buenas tardes. Pues un poquito para adentrarnos al tema que es los despidos injustificados en el derecho laboral es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores, por ejemplo, en unas instituciones públicas o incluso instituciones privadas, si el patrono quiere terminar una relación laboral con nosotros, pues debe buscar una causal que justifique esa terminación del contrato de trabajo. Sin embargo, muchos patronos, por ejemplo, cuando hacen el despido, se hacen a través de despido injustificado. ¿En qué sentido? En el sentido que el patrono realiza, aprovechando de su posición, esos despidos sin que incluso el propio trabajador pueda venir y defenderse. Al contrario, se le hace la notificación, automáticamente se le hace ese despido argumentando una falta en sí, y es donde el trabajador debe acudir a los órganos jurisdiccionales a efecto de lograr determinar e indicar de que sufrió un despido directo e injustificado. ¿En cuál va a ser el tema? El tema va a ser de que aquí el trabajador a través de los órganos jurisdiccionales lo que va a buscar es la protección judicial que se tiene. Porque hay que recordar que el derecho laboral es un derecho público, de la cual pues goza de la protección del Estado. Sí, así es. ¿Qué consecuencias tiene el despido injustificado, Lic? Las consecuencias que puede tener un despido injustificado, aquí nos podemos adentrar un poquito más al tema procesal. ¿En qué sentido? En el sentido que ese despido injustificado que se da, una consecuencia es que al momento de iniciar ese proceso laboral, el patrono tiene que demostrar que el trabajador incurrió en una falta a efecto de que se indique que incurrió en una causal. A este principio se le denomina principio de inversión de la carga de la prueba y se da únicamente en los despidos directos e injustificados, no en el despido indirecto, que es cuando el trabajador renuncia a su puesto argumentando un despido indirecto, como bajar salario, cambiar de puesto, etc. Claro. La consecuencia que se da en este tipo de situaciones es que al final, cuando se demuestra lo que es el despido injustificado, el patrono debe pagar una indemnización y esa indemnización lleva como consecuencia, esa falta de pago, por la indemnización lleva como consecuencia lo que nosotros podemos denominar los daños y perjuicios. Correcto. ¿Verdad? Que al final es ese daño que se le da al trabajador por la falta de pago de esa indemnización. Entonces, ¿qué pasa acá? Estas son las dos consecuencias más fuertes que se da donde cuando se logra probar en los órganos jurisdiccionales que el despido sí fue injustificado, es la consecuencia más fuerte, el pago de la indemnización y como consecuencia los daños y perjuicios que abarca hasta 12 salarios. Sí, imagínense ustedes. El tema de los daños y perjuicios sí, yo creo que es bien importante y pareciera que a veces no se les da la importancia del caso. No. Un punto importante que lo hemos platicado es el tema de que muchas veces el patrono, digamos que trata de omitir tener un contrato laboral por escrito con el trabajador, posiblemente argumentando de que esto le puede servir para su defensa en un futuro juicio. ¿Cuál sería la recomendación, Lick, en este caso? Hay que entender una situación aquí. Recordemos que el derecho laboral, uno de sus principios es que es un derecho tutelar para el trabajador.
El contrato individual de trabajo, si bien es cierto, el patrono no lo celebra, ¿por qué? Porque ADP piensa, o a veces tienen el criterio que es donde se inicia una relación laboral. Sin embargo, de acuerdo a la ley, el contrato de trabajo es plena prueba para el patrono dentro de un juicio. Hay que recordar 2 puntos. Uno, la relación laboral, que es diferente a la celebración de un contrato de trabajo. ¿En qué sentido? Yo puedo iniciar mi relación laboral el día de hoy y puedo firmar un contrato de trabajo 2, 3, 4 meses. Claro. Por eso dentro de los requisitos del contrato de trabajo se indica iniciación de la relación laboral y fecha de la suscripción del contrato. Así es. Entonces, al final, la recomendación que yo puedo dar en este sentido es, por ejemplo, firmar un contrato de trabajo. Porque al final, tanto para patrono, también como para trabajador, pues al final viene siendo un respaldo, ¿verdad? Entonces, y es una plena prueba dentro del proceso en la que, por ejemplo, también el contrato de trabajo, recordemos que existen las garantías mínimas. El contrato, si hay un aumento salarial, no es necesario nuevamente volver a firmar otro contrato. ¿Por qué? Porque esa garantía se supera. Exacto. Y al final, ese salario que tenía, supongamos, de 5,000, le subió a 6,000, queda derogada esa norma del contrato y pasa a 6,000 quetzales. Sí, ese es un punto bien interesante y como lo mencionábamos al inicio, importante para que todos los patronos, incluso los trabajadores lo tomen muy en cuenta, ¿verdad? ¿Qué se considera como causa justa para dar por terminado una relación laboral? ¿Cuáles son las principales, Lic? Bueno, una causa justa que se puede dar dentro de la relación laboral, y qué buena que me hizo esa pregunta, porque existe una causa dentro de esa relación que cuando la persona llega bajo efectos de alcohol o llega en estado de ebriedad. Esa causal es una causal muy frecuente, pero aquí se comete un grave error. ¿Por qué? Porque cuando la persona llega a laborar y automáticamente viene Recursos Humanos, facciona el acta y le hace el despido de forma inmediata, argumentando la justa causa. Sin embargo, esa causal es bien importante. ¿Por qué? Porque indica de que la persona que llegue en estado de ebriedad se le dará a percibir por escrito una vez. Sin embargo, o se exceptúa cuando el estado de ebriedad con la persona que llegue, su función, arriesgue los bienes del patrono o su propia vida. Es decir, trabaja en una fábrica o si algo. Exactamente, si él, por ejemplo, viene la persona, es un conserje, por ejemplo, llega en estado de ebriedad, a él lo que se tiene que hacer es un apercibimiento. Pero si una persona viene y trabaja con una máquina donde puede peligrar su vida, claro, entonces ahí se junta lo que es el tema de la causa justa. Otra causa justa que se puede dar es, por ejemplo, las calumnias que se dan dentro de una empresa en contra del patrono, a la vez, por ejemplo, de la que el patrono se entera de situaciones y argumentan, ¿verdad? Pero estas causas justas son muy complicadas de probar, ya que se necesita, por ejemplo, dentro de un proceso, o por ejemplo, a través de Recursos Humanos, faccionar, por ejemplo, actas, ya sea actas o cartas de llamadas de atención, para que la misma pues vaya siendo muy consecuente y sea fuerte por el momento de un proceso. Sí. Tenemos algunas preguntas gracias a nuestros seguidores. Vamos a empezar con la primera. Como comentario, José Ismael Flores, interesante tema laboral. Tita Domínguez, tengo una duda. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo siempre va de parte del trabajador y no del patrono? ¿Es injusto? ¿Cómo hacer para que los inspectores sean justos y no pongan multas tan altas? Bueno, es un comentario, ¿verdad? Sí, es un comentario. Básicamente creo porque la función en el derecho laboral, como bien dijo nuestro invitado, es tutelar, ¿verdad? O sea, trata de proteger a la parte más débil, que se presume que siempre va a ser el trabajador, y de compensar esa desigualdad económica, pero no significa que siempre sea a favor del trabajador. Obviamente usted tiene derecho como patrono y por eso es importante que tenga ordenada su empresa y ordenado hacer sus contratos, dar los avisos, seguir pues todos los tips que está mencionando nuestro experto en cuanto a faccionar las actas, hacer los trámites que se deban hacer ante la inspección para usted poder revertir eso que está indicando el empleado, ¿verdad? No sé si tienes algún otro... Yo quisiera retomar el tema de lo que mencionaba el licenciado Pasarelli, de que muchas veces ese jefe de recursos humanos comete ese error de básicamente no darle el derecho de defensa al trabajador. Exacto. Para que posteriormente, cuando estemos en un juzgado, ya tengamos ese elemento para fundamentárselo al juez y decirle, mire, efectivamente, hablemos nuevamente del tema del estado de ebriedad. Mire, aquí está donde nosotros hicimos el apercibimiento y en la segunda vez es que lo despedimos
o si había maquinaria, ya se toma la decisión, ¿verdad? Exactamente. De acuerdo a nuestro código de trabajo, pues existe un reglamento interior de trabajo en la que se debe establecer ciertas funciones. Incluso déjenme comentarles, ahí se establecen esos requisitos de la elaboración del reglamento que una persona puede ser suspendida como máximo 8 días sin goce de salario y no puede incurrir en multas en un dado caso que la persona haya faltado a sus labores. Entonces, ¿qué pasa acá? Bien lo decía usted. Posiblemente una de las funciones de la Inspección General de Trabajo es ser un ente conciliador, porque esa es una de sus facultades mater que la ley les otorga. Si bien es cierto, como decía la señorita que nos hacía el comentario, sí, a veces los funcionarios confunden ese derecho tutelar a un sobreproteccionismo al trabajador. Si bien si la ley se crearon para poder darle un beneficio o una cierta protección al trabajador, no quiere decir de que venga se abuse del mismo y deje sin protección a un patrón. O que se tome por cierto todo lo que está diciendo la... Claro. Exactamente, porque al final prevalece un derecho de igualdad también. Definitivamente. Eso es lo Hay más otra importante. pregunta. María Teresa, ella menciona que trabaja en un salón y que les hacen trabajar hasta domingo con el salario mínimo. ¿En un salón de belleza? Sí, no nos pagan X y si lo descuentan, no les pagan el X pero se los descuentan. ¿Qué pueden hacer? Dice. Por ejemplo, aquí en el tema de en este sentido tendría que ver. ¿Por qué? Porque hay jornadas de trabajo en el sentido de que la jornada ordinaria diurna permite únicamente 8 horas al día, 44 horas a la semana. ¿Qué quiere decir esto? No se puede elaborar más de 44 horas a la semana, salvo cuando existen horas extraordinarias. Que se pagan como tal. Que se pagan, y se pagan al 1.5% más del salario normal. Si en este caso hay un tema, por ejemplo, donde se le está descontando el IX y no se le paga, aquí hay una situación donde el patrón está cayendo en una falta. Entonces aquí se debe proceder con una denuncia ante la Inspección General de Trabajo a efecto que ellos lleguen a verificar, porque hay que entender una situación. Si bien decimos que es un ministerio de trabajo, también tiene funciones de previsión social. Correcto, que es sumamente importante y que parece que a veces olvidamos las dos partes, es decir, el trabajador o el patrono, ¿verdad? Exacto. Sí, hay varias preguntas. Gracias a todos por interactuar con nosotros. Nos dice Marta Muralla, si mi empleada falta y no llega, ¿a dónde doy el aviso? Porque como faltan y les da igual a ellas, lo demandan a uno. ¿Qué se hace para ampararse? Si esa es una por ausencia, ¿verdad?, de labores. Es una también causa. Esa es una de las causales que establece el Código de Trabajo, que es que le conocemos como abandono de labores. Y generalmente se establece que debe ser 2 días consecutivos o 4 medios días durante el mes. Aquí tenemos que tener una situación. Considero que la pregunta hablamos de un empleo doméstico. Sí. Por ahí creo que va. Por ahí creo que va la pregunta. Entonces, es un régimen también pues no especial. No dice exactamente que sea doméstico, pero se entiende como que si fuera. Tal sí. vez Marta, si nos puedes mandar ahí a ampliar. Okay. ¿Por qué? Porque la trabajadora doméstica, su contrato, si bien es cierto, puede ser verbal, pero sin embargo la ley no le exime a uno de entregarle una tarjeta donde indique cuál va su fecha de ingreso, cuál es el salario. Ojo, a las trabajadoras domésticas hay que pagarles el salario mínimo. Entonces, presentada esa tarjeta, lo que uno debe de hacer es presentar copia a la Dirección General de Trabajo, que es del Ministerio de Trabajo, y cada vez que la persona vaya faltando, hacer una nota y mandarla a la inspección. ¿Por qué? Porque al final, cuando va uno a un proceso laboral, uno puede solicitar al juez que requiera esta información a la Dirección General de Trabajo, ya con el sello de recibido, ahí es donde se va a determinar la causal. No es correcto o no es conveniente que yo, por ejemplo, cuando no presenta sus documentos, después los hago en ese momento. Claro. ¿Por qué? Porque el juez no le da un valor probatorio. Porque se presume que los hizo ya después, ¿no? Exactamente, en el mismo momento. Al final es algo que hemos mencionado siempre acá en la plaza, ¿verdad? De que muchas veces dejar pasar los días o incluso los meses de no tener una asesoría legal oportuna o no buscar una asesoría legal, esto nos cuesta más dinero a futuro, ¿verdad? Entonces aquí hemos estado insistiendo en eso con todos nuestros seguidores de la plaza, de que es sumamente importante no solo en los casos laborales, sino que en familia, en todo lo que hemos hablado acá, tener esa asesoría jurídica idónea, ¿verdad? Exactamente. Tenemos otra pregunta, Luis Celis. Mi empleo es de piloto de transporte pesado. Mi jefe dice que
porque tengo un sueldo base, tengo obligación de trabajar las 24 horas y sábados y domingos también. ¿Qué tanta obligación tengo por devengar un sueldo base? Me imagino a cumplir con ese horario. Ok, muy amable. Pues para comentarle, independientemente usted tenga un salario base, o que en este caso lo entiendo como un salario mínimo, no se le obliga a trabajar todas las 24 horas. No. Si es cierto, existen ciertos regímenes especiales, como les voy a dar el ejemplo, como la seguridad privada, que lo trabajan 48 por 48 o 24 por 24. Pero de acuerdo al código de trabajo, tampoco se pueden exceder de esas horas. Exacto, o sea, establece que son 8 horas, pero el trabajador no podría laborar más de 12 horas al día. En este caso habría que ver si el patrono tiene un permiso especial en la cual pues le permita que usted en este momento pues labore más horas. No quiere decir que también trabaje los sábados y domingos y 24 horas. Si el patrono no cuenta con esa autorización donde se le establezca un horario pero que se le permita, entonces él no puede en este caso obligarlo a trabajar más de ese horario. Sí. Tendríamos que ver también cómo está el desglose de su salario, ¿verdad? ¿Cómo está su contrato? Porque puede ser que incluso, no sé, se me ocurre ahorita que esté ganando un salario mínimo y si le están pagando horas extras por algunos recorridos que realiza y por ahí podría ser la defensa del patrono. Pero sí, como insistimos en el tema de la asesoría legal que tiene que buscar. Fred Muñoz, buenas noches, excelente transmisión, bendiciones. Muchas gracias. Tomás Rivas, excelente tema. Luis Gómez, saludos a Lic Pasarelli, excelente expositor. Pierdo mis prestaciones y me pasan los 30 días cuando prescriben. Ahí hablamos ya de prescripción, Lic. Ok, una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque miren, pues aquí tenemos que saber nosotros en qué momento se da. Y le voy a decir por qué. Cuando una persona es despedida, la ley establece que tiene 30 días hábiles el trabajador para poder emplazar al patrono. ¿Qué es emplazar? Demandar al patrono para requerir su pago de indemnización. Cuando usted tiene, por ejemplo, algún beneficio contractual de un pacto colectivo o algún otro documento, la ley le otorga a usted 4 meses después del despido. Cuando platicamos o vemos temas de prestaciones de carácter irrenunciable como indemnización, vacaciones, bono 14, la ley nos establece que es un plazo de 2 años. Pero aquí quiero llegar a un punto. Muchos patronos vienen y argumentan que la ley me da 30 días para pagarle, y eso no es cierto. Porque al momento que a mí me despiden, inmediatamente me tienen que dar un cheque de indemnización con prestaciones incluidas. Caso contrario, la recomendación que yo doy, si les dice que es un plazo de 30 días, ir a acudir a la Inspección General de Trabajo a efecto de interrumpir esa prescripción. De interrumpir esa prescripción. Que eso es lo más recomendable. Es lo más recomendable. Es decir, usted a los 10 días, a los 12 días, si usted se aboca a la inspección, que a la inspección usted no necesita llevar a un abogado, puede ir usted solo a la inspección o sola a la inspección, interrumpe el plazo de 30 días mientras usted ya consigue a un abogado que le vaya a plantear la demanda para poder exigir el pago de sus prestaciones. Sí. Había una pregunta que llegó vía mensaje en relación a cuáles son las que prescriben en 2 años y cuáles son las que prescriben a los 30 días, porque muchas personas confunden, ¿verdad? El hecho de que todo pareciera que está en el mismo a veces universo. Pasaron 6 meses y me preguntaba la otra vez alguien vía inbox en relación a eso. Le despidieron y le pagaron sus prestaciones, pero ella no, estaba como que no llegaban a un acuerdo en cuanto al monto de la indemnización. Entonces pasaron 6 meses y no le pagaron la indemnización. Pues cuando ella quiso ir a la inspección, ya le había prescrito. Claro. Sí. Aquí tenemos que partir en el asunto que la indemnización son 30 días, como lo explicaba. Prestaciones de contratos, pactos colectivos 4 meses y las irrenunciables, que son bono 14, salarios dejados de percibir, aguinaldo, alguna bonificación, incentivo que es el de 250, prescribe en un plazo de 2 años. Que al final ahí es donde se hace esa división en cuanto a las mismas, ¿verdad? Exacto, en cuanto al tiempo, ¿verdad? En cuanto al tiempo. Nos dice Baltasar Calel López: gracias, señores abogados, por el trabajo que hacen. Hay muchos que estudian la carrera y sería bueno pues que los tengan actualizados y de algunas reformas que se van dando en la legislación. Minor Che: mi empleado es de agente de seguridad ganando el sueldo mínimo, se trabaja 24 por 24, ¿verdad? Pero el plan es de 10 días adentro y 5 de descanso.
bien matado, dice, sin X ni nada de prestaciones. Sí, es que por eso es que es importante pues hacer esos señalamientos para poder de algún modo denunciar ante la inspección, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas por la misma necesidad aceptan ese tipo de trabajo. O como el ejemplo de la persona que dice que trabaja las 24 horas, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que por eso estamos acá y como lo hemos mencionado también como un tema de labor social para que ustedes desde esta herramienta que utilizamos puedan adquirir y conocer sus derechos, ¿verdad? Corcianflo, los trabajadores de las entidades públicas con contrato bajo reglón 029 tienen derecho a reclamar prestaciones cuando se ha rescindido el contrato continuo de 4 años. ¿Cuando sea qué, perdón? Se ha rescindido un contrato continuo de 4 años. Ya hay un poco de jurisprudencia en relación a eso. Hay jurisprudencia en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque aquí al final estamos dentro de una simulación contractual. Y créanme que aquí todos, profesionales, no profesionales, entramos dentro de ese juego. ¿En qué sentido? Sí tiene el derecho de pedir sus prestaciones. Incluso como un comentario, yo tuve un tema donde una persona, donde me presentaron la prescripción, que al momento en que ocurrió la omisión en cuanto a al tema del contrato, prescribió. Y solicité jurisprudencia a la Corte de Constitucionalidad y me pareció un tema muy atinante y protector al trabajador, que ellos señalaban que no procede la prescripción en ese tema, en ese caso, porque el trabajador se encuentra sumiso o bajo la tutela o bajo el trabajo de un patrono. Entonces la prescripción incluso recorre desde el momento de la terminación del contrato de trabajo. Pero porque lo contrario, estás ahí como que se presume que no vas a accionar si estás todavía de cierta forma. Exactamente. Sí, y miren, es algo importante en relación a lo que dice Corciano. Los elementos de esa relación laboral es que haya una dependencia, que haya una supervisión, que haya un horario, que haya continuidad. Entonces entiendo por la pregunta que usted está haciendo que son 4 años continuos. Si usted lo puede demostrar, aunque usted haya facturado, si hay jurisprudencia incluso en contra del Estado, de que se considera que eso, aunque quisieron hacerlo como un contrato civil, es laboral y se puede entender como que hay una simulación, lo puede reclamar, podría buscar un poco de jurisprudencia para poderlo, que su abogado pues pueda presentar una buena demanda. Sin embargo, quisiera ¿cuál es el nombre de la persona? Corciano. Sí, sin embargo, Corciano quisiera una recomendación o un consejo, si lo queremos ver así, que también es importante. Si usted va a seguir trabajando en el Estado, si usted va a seguir trabajando en el Estado, al hacer esto, básicamente usted cierra las puertas. Sí. Porque si usted aplica a otra entidad del Estado para tener otro contrato 029, 183, 189, básicamente va a decir el ministerio tal, no, él está demandando al ministerio tal, entonces se le van a cerrar las puertas. Entonces sí tiene que hacer ese análisis. ¿Vale la pena yo reclamar este pago si voy a seguir laborando para el Estado? Si usted no va a seguir laborando para el Estado, tiene todo el derecho de acudir con un profesional y efectivamente presentar todas las pruebas, ¿verdad? Y reclamarlo, sí. Sí, es cierto, y es un buen consejo porque por lo general le piden hasta la declaración jurada que no tiene ninguna reclamación. Eso es importante. Recuérdese que si usted va a aplicar para otro trabajo en el Estado, hay una declaración jurada que usted va a presentar a recursos humanos de ese ministerio, de esa secretaría, de esa dirección, donde efectivamente se establece eso, de que usted no está reclamando ningún tipo de prestación en contra del Estado. Sí. Carlos Armando Meoño Villatoro, si es despido indirecto son 20 días y si es trabajador del Estado son 3 meses. ¿Es correcto eso? Si es despido indirecto. Si es despido indirecto, injustificado. Dependiendo, por ejemplo, si aquí hablamos de un tema de un contrato 011, aquí son 3 días para poder apelar ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. Pero tenemos que agotar la vía administrativa. Tenemos que agotar la vía administrativa. Aquí son 3 días. Y en este caso, por ejemplo, la Oficina Nacional de Servicio Civil lo declara sin lugar, automáticamente tengo que acudir a los órganos jurisdiccionales. Correcto. El tema de 20 días y 3 meses... sí, no sé. No. Porque si es despido indirecto son 20 días y el trabajador del Estado son 3 meses. No, son 3 días para poder apelar. Giovanni Vargas, a muchos los ponen a facturar, pero tienen horario, pago fijo, jefe inmediato. Lo que estábamos hablando. ¿Pueden reclamar prestaciones? Sí. Lo mencionábamos en un momento. Así es, Giovanni. Víctor Manuel Vázquez Rodríguez, en el caso de los trabajadores del Ministerio de Educación, maestros que se jubilan, ¿tienen derecho a indemnización? Hay un punto muy importante ahí, y le voy a comentar como experiencia. ¿En qué sentido?
muchas instituciones públicas le tienen a ustedes, por ejemplo, dentro de un pacto colectivo, en la cual indican, bueno, si usted se jubila, no tiene derecho a indemnización. Pero acá partamos de un asunto. Uno, la jubilación es el derecho que yo adquiero por el transcurso del tiempo, claro, para que se me dé una cuota. Y la indemnización, supongamos, yo ya pasé el tiempo de mi jubilación, me destituyen o me despiden, pido mi jubilación, yo puedo demandar al Estado por esas prestaciones que no se me hicieron, que no se me pagaron. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque las prestaciones o la indemnización viene siendo, al final existe un principio que se llama principio de estabilidad. Y una vez violentado ese principio, la consecuencia es el pago de la indemnización. Y la prestación es el derecho que yo adquiero por el transcurso del tiempo a una pensión. Sí, pues es diferente. Son dos temas completamente diferentes y dos, digamos, instituciones, si les quisiéramos llamar así, exacto, protectoras al final del trabajador, ¿verdad? Aquí viene una pregunta, como más comentario, vía inbox, William Ponce, que qué pensamos de los sindicatos, son la peor lacra de la sociedad, indica acá. Yo creo que no habría que generalizar y hablar así de los sindicatos, porque yo creo que muchos trabajadores allá afuera podrán defender a sus líderes sindicales que efectivamente han peleado algún tipo de prestación, algún tipo de bono, algún tipo de recreación, porque recordemos que cuando hablamos de los pactos colectivos no estamos hablando únicamente que los sindicatos piden plata, o sea, pueden haber cuestiones dinerarias que efectivamente se ganan y algunas cuestiones no dinerarias que se van a ir incrementando dentro de un pacto colectivo. Les puedo poner un ejemplo. Las horas de lactancia de una madre se podría ampliar dentro de un pacto colectivo sin ningún problema, y esto no representa, digamos, que una erogación económica indirecta para el patrón. Entonces, no pensemos únicamente en un pacto colectivo como dinero, sino que muchas veces hay protección para el trabajador. Algunos trabajadores incluso el tema de recreación lo toman muy importante, y que esté plasmado dentro del pacto es algo que les ayuda en el término del tiempo, ¿verdad? Exactamente, y además recordemos que la institución del sindicato tiene un fin, que es la protección del trabajador. Ya el uso que le den los dirigentes, por eso existe ya es una situación donde sus afiliados deberían tomar cuentas y hacer el cambio de comité ejecutivo. Para que no los dejen mal, ¿verdad? Si usted está viendo que sus líderes sindicales efectivamente no están peleando sus derechos, o que ya se conformaron en solo renovar el pacto sin hacer ninguna modificación, pues arme usted su sindicato, su planilla, y participe pues activamente para defender los derechos laborales de su persona y de todos los trabajadores. Sí, yo quisiera agregar que realmente las leyes buscan esa tutelaridad, ¿no? El problema es cuando ya se pasa a esa esfera, y por eso es que hay algunos que tienen tan mala fama, ¿verdad? Pero como tú bien decías, el fin es velar porque se promuevan algo que incentive al trabajador, pero yo creo que el punto sería que incentive al trabajador, pero que ese incentivo no vaya en menoscabo de una empresa y que ya peligre también la estabilidad de la empresa, cuando ya están pidiendo demasiado, sí, no acorde a cómo va la productividad de la misma. Pero regresamos otra vez a la asesoría profesional que tiene que tener el patrono, que va a firmar un pacto colectivo y tiene que tener en cuenta que es una ley profesional entre las partes. Y básicamente de ahí no podemos alegar después en juicio, mire, pero es que yo no quería pagar esto, pero si ahí está en el pacto. Ahí está el pacto. Por supuesto, sí. Yo creo que siempre tiene que haber objetividad, tanto para el patrono como para el empleado. Si yo sé que la empresa no está dando, por más que mi fin sea sindicalista, sea positivo, estoy viendo que va en menoscabo de donde yo estoy obteniendo mis ingresos. Hay más preguntas, nos dice Alexander Guevara. Buenas noches, solo con una consulta. Si una mujer se encuentra embarazada y la despiden injustificadamente, ¿qué procede? Lo que procede en este caso es iniciar un incidente de reinstalación. Primero se debe, por ejemplo, acudir a la Inspección General de Trabajo, y la inspección le hace el acompañamiento a la persona para su reinstalación, que esa es la vía conciliatoria. Si en caso el patrono indica que no se va a reinstalar, entonces con la adjudicación se le nomina así al acta que facciona la Inspección General de Trabajo. Ya con eso acudo a un órgano jurisdiccional de materia de trabajo e inicio un incidente de reinstalación en la cual el patrón en la cual el juez emite una resolución donde ordena la reinstalación. Entonces, si bien es cierto, tal vez la reinstalación no es inmediata. ¿Por qué? Porque existen recursos.
en la que se apela, etc. Sin embargo, esos meses que van transcurriendo, se le pagan sus salarios caídos. O sea, no hay una pérdida, ¿verdad? Sí, pues, Sí, pero también ahí miramos una consecuencia muy grave para algunas empresas o para algunos ministerios, cuando lastimosamente siguen corriendo los meses de esos salarios caídos, y es decir, que entre más tiempo dure el proceso y esté firme, esos son los salarios que el ministerio o el patrón o la empresa va a tener que pagar a este trabajador. Entonces al final el trabajador, entre más se tarde, mejor para él. Exactamente, porque les voy a dar un comentario así. Yo tuve un caso donde estábamos peleando 25,000 quetzales en prestaciones, y cuando no nos atendían, entonces iniciamos un proceso de reinstalación, y al final se le pagó a la trabajadora 175,000. Fíjate. Por el tema de la reinstalación, De la ¿verdad? Ojo con reinstalación. eso, o sea que al final no era hubiera mejor. convenido pagar. Esa es una pregunta que muchas personas han hecho Sí. en la plaza, que si el patrono tiene, digamos, la facultad, no quisiera utilizar la palabra derecho, pero si el patrono tiene la posibilidad de que cuando una persona renuncia o una persona, digamos, es despedida, aceptar que el patrón le diga, mire, no le puedo pagar a la totalidad su indemnización, pero se la hago en 3 pagos. ¿Qué opina usted al respecto de esto? Se hace mucho. Ese tema, exactamente, ese tema se hace de bastante. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver la economía del patrono. Generalmente cuando el trabajador renuncia, no tiene derecho a una indemnización. Pero hay empresas que otorgan indemnizaciones universales, como se les denomina. Miren, aquí es la finalidad o en sí de la indemnización es que yo le entregue al trabajador, por ejemplo, esa cantidad de dinero para que él pueda subsistir mientras consigue otro trabajo. Pero si al final llegan en mutuo acuerdo el patrono y el trabajador, porque al final el derecho al trabajo es un derecho conciliador, Sí. se determina que van a ser en 3 pagos, yo no le veo ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque al final ese documento que se firme, que es un documento a través de un compromiso de pago, sirve como un título ejecutivo. Exacto. También. Por Claro. Sí, Pero es mejor salir bien con la empresa y la otra persona se está obligando a que te va a pagar en un documento, que es muy usual. O sea, nos alejaríamos de toda realidad si dijéramos No, que cada vez que alguien despide, definitivamente, tiene un cheque listo, ¿verdad? definitivamente que sí, pero también yo quería que quedara aquí en el programa del día de hoy esa recomendación para que tanto el trabajador como el patrono lo tomen en cuenta, porque a veces hay trabajadores que dicen, no, entonces lo voy a demandar, y después pasan 2 años y no se mira el dinero, Sí. y entonces después dicen, Por eso mejor no hubiera hubiera aceptado esperado. los 3 pagos, Exactamente. los tres pagos, ¿verdad? Sí. Minor Che, ¿cuánto es la liquidación si solo trabajó 1 año con toda la prestación como agente de seguridad? ¿Y cuánto es sin la prestación? Si lo despiden, tiene derecho a indemnización por año laborado. Por año laborado. Un salario por año laborado. Exacto. Y sus prestaciones se acorde a su salario, ¿verdad? Se las tiene que dar, como bien dice el licenciado, al terminar, tiene 2 meses para reclamarlas y 30 días para reclamar su indemnización. ¿Es así? 30 días de indemnización 2 años. y 2 años Sí, para el 2 tema de meses. lo que es Sí, 30 días y 2 años. Me confundí. Repetimos, 30 días y 2 años. Sí, 30 días sin indemnización y 2 años prestaciones irrenunciables. Roxy, ¿se podría formar un sindicato en una empresa que es franquicia y la misma ya cuenta con una asociación solidarista? Bueno, Roxy, esta es una pregunta que no es del tema de hoy, pero... No es del tema de hoy, pero... formar un sindicato en una empresa que es franquicia. ¿De qué franquicia estamos hablando? No son mentiras. Y la misma ya cuenta con una asociación solidarista. Miren, No es ningún impedimento. No es ningún impedimento. No es ningún impedimento, pero al final tendría que ver si usted logra conseguir a los 20 valientes que realmente quieran hacer el sindicato. Lo que pasa es que la asociación solidarista es una asociación, y le digo así, para contrarrestar sindicatos. Sí. Porque se la quitaría asociación solidarista le da las prestaciones a los trabajadores, y dentro de sus requisitos es no estar afiliado a ningún sindicato. Y también esos microcréditos que puede dar la asociación, algunas ventajas por tener acuerdos con la gerencia, etcétera. Entonces, es una muy buena habría figura. que, así, es una muy buena figura, y habría que evaluar qué tanto, cuál era el nombre de la persona, qué tanto le Roxy. conviene a Roxy realmente formar su sindicato, teniendo ya este tipo de
No, es que asociación. si se podría, sí se De que podría. se puede, se O sea, puede. no es obstáculo el que haya una asociación solidaria. No es ningún obstáculo, pero... Se desvirtúa el fin de haber creado una asociación solidarista. Si te está Y como lo formando mencionaba el solidario, licenciado, o sea, muchas veces, digamos, estas empresas multinacionales o franquicias tratan de que esta asociación realmente apoye al trabajador precisamente para contrarrestar de que se formen sindicatos dentro de la empresa, ¿verdad? Sí, porque a veces los beneficios de la asociación solidarista son más inmediatos que los beneficios de un sindicato. Así Entonces es. la gente prefiere irse a una asociación solidarista que a un sindicato. Por eso es la parte que yo hablaba de los temas de los microcréditos o incluso ese acceso a electrodomésticos sí, o ese acceso a, bueno, a un montón de temas que la misma empresa puede hacer convenios con otras empresas grandes para que usted al final reciba un mejor precio que cualquier otra persona que va a un centro comercial y trata de comprar una refri, por poner un ejemplo, pues. excelente. Lee Carlos Meoño nos dice en relación a los días que él había indicado, mi comentario fue con fundamento en los artículos 261 del Código de Trabajo y 87 de la Ley de Servicio Civil. Ánimo, ok, vamos Ok, a muy revisar. bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Rick. Es como Tal vez no hay habíamos una- entendido bien el comentario qué? que usted nos mencionaba porque en ese momento estábamos abordando otro tema. Los vamos a ver. Gracias, Rick. Muchas gracias, Lick. Irián Reinaldo Cruz Morales, ¿se podría considerar un despido injustificado de que a un maestro del reglón 21 lo manden de un lugar a otro? Mucho cuidado con eso. Tendríamos que ver ya la ley específica de la materia porque muchas veces dentro del contrato incluso se menciona Que lo de pueden que él mover. puede prestar sus servicios en toda la República. Entonces Toda la República. tendríamos que revisar específicamente. Si se sale del contrato y hay una desventaja, sí podría decir que hay Exactamente. Pero si desde que usted firmó su contrato, usted aceptó que iba a poder... podría mover a cualquier lado. Iba a laborar, digamos, en Escuintla o en Quetzaltenango o en Petén incluso, ahí sí no hay un despido No. indirecto por parte del patrón. Porque son las condiciones Son las que se condiciones que aceptaron. se aceptaron desde un principio para poder trabajar en el tema. Nos dice Félix Ovalle, Roxy trabaja en McDonald's. Me lo imaginé. No podemos decir esa palabra aquí porque no nos están pagando ni un centavo, No. pero trabaja en un lugar que se elabora hamburguesas. Perdonen, ¿no? Esa es la ventaja cuando uno puede platicar libremente porque no tiene problemas. Chicos, no tenemos problemas No tenemos patrocinadores. patrocinadores. Pero muchísimas gracias, ya se nos está acabando el tiempo. Lick, no sé si quieres dar alguna recomendación, tanto a empleados como patronos, o algo que nos quisieras comentar, ya para ir terminando. Para ir terminando, pues el tema laboral es un tema muy bonito, muy amplio. En el tema laboral es interesante porque a veces la normativa jurídica puede ser superada a través de la costumbre por los principios que la misma regula. Así es. ¿En qué sentido? Como platicamos, el tema de los pactos colectivos, por ejemplo, eso es el derecho laboral es un derecho evolutivo. ¿Por qué? Porque a través de estos pactos colectivos, contratos de trabajo, donde se dan unas mejoras económicas a los trabajadores, derogan incluso la ley. Por ejemplo, si yo coloco en un contrato de trabajo que mi trabajador va a tener 20 días de vacaciones y el Código de Trabajo, que es una ley, establece 15, automáticamente, de forma tácita para el trabajador o para una empresa, se deroga esa norma del Código de Trabajo. Por consiguiente, en un futuro yo no puedo venir y reducir esas garantías. Sí, eso es importante. Si usted dentro de su contrato puso, bueno, yo le quiero dar 20 días al año a mi trabajador en lugar de lo que establece el código, a los 2 años usted no puede venir y cambiar ese contrato para esos trabajadores que ya están laborando para su empresa porque eso no se puede realizar. Exacto, sí. Bueno, Roberto, que le comentes a nuestros... Tenemos saludos desde Atlanta. Saludos a Antero Atlanta. Noriega, Mario Sal, Mazariegos Adán. Muy buen tema, espero que sigan adelante. Bendiciones. Muchas gracias a Vale, todos. gracias. Muchas gracias a todos y también vamos a estar siempre contestando sus Sí. preguntas independientemente que ya damos por finalizado el programa. Muchas gracias Marilyn. Gracias, Roberto. Muchas gracias, licenciado Pasarelli. Gracias por la Lo vamos a invitación. tener aquí muy pronto para abarcar muchos temas porque hoy precisamente recibí un consejo de otro colega que me decía, deberíamos de abarcar un tema de cómo contrarrestar el uso de redes sociales dentro de la empresa. Entonces creo que lo vamos a empezar a... Nadie se va a poner de acuerdo siempre que no sea de 6:30. Lo vamos a trabajar un poquito porque es cierto, hay algunos antecedentes, algunas empresas de que ya les están cronometrando a los trabajadores qué tanto utilizan su teléfono dentro de un horario de trabajo. Hay empresas que han tomado medidas muy drásticas de poner el celular en una cajita y mientras está realizando un trabajo. Entonces creo que va a ser un tema que vamos a abarcar
Solo muy con pronto. que le dé el permiso de seguir viendo el programa los miércoles a las 6:30, no hay problema. No hay ningún problema. Estamos a favor. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Les pedimos por favor darle like, compartir siempre nuestros videos y estaremos contestando sus preguntas a la brevedad posible. Un fuerte abrazo a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.